La Comisión de Constitución del Senado comenzó hoy la tramitación del proyecto de ley que busca indultar a los presos del estallido social. Para hablar del tema nos acompaña el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por el contacto. Senador, para que iniciemos esta conversación, usted nos explique, usted fue el que presentó este proyecto, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuáles son los bordes de este proyecto? ¿Qué es lo que se busca? Para que usted nos explique, usted fue su autor. Sí, este proyecto nace primero del Grupo de Iniciativas para la Libertad de los Presos de la Revuelta, que es un grupo muy diverso con familiares, abogados defensores, organizaciones de derechos humanos, está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, algunas personalidades como Fanny Poyarolo también. Y el año pasado, durante varios meses de trabajo, finalmente optamos por presentar este proyecto de ley con la senadora Yasna Proboste, la senadora Adriana Muñoz, Navarro y senadora Allende. Lo tramitamos en la Comisión de Derechos Humanos, luego en la Comisión de Seguridad y ahora falta el último trámite que valoro se haya puesto en tabla en Constitución. Básicamente es un proyecto que, bajo la atribución que tenemos los senadores de presentar una ley de indulto general, a diferencia de la atribución que tiene el presidente de la República, que es un indulto particular, el caso a caso, nosotros podemos presentar proyectos de ley de indulto general. Y lo que hacemos es una medida excepcional, entendemos que es una medida excepcional, para un contexto de crisis también excepcional que vivió Chile a partir de la revuelta social, a partir de las masivas violaciones a los derechos humanos y a partir del momento constituyente que estamos viviendo. El proyecto tiene un periodo acotado de tiempo y un conjunto de requisitos para los beneficiarios, que pueden ser personas condenadas o también procesadas o que estén en prisión preventiva o en distintas medidas cautelares por cometer delitos contra la propiedad, delitos de desórdenes públicos en el contexto de la revuelta social. Justamente en ese punto, aquí condenados o procesados, ¿no se hace distingo del delito por el cual esa persona haya sido condenada o esté procesada? Sí, hay un catálogo de delitos que básicamente lo construimos a partir de la experiencia con los abogados defensores. Dejamos fuera algunos delitos más graves, por ejemplo homicidios, ¿no? Nosotros dejamos fuera eso, pero sí hay distintos delitos que a partir de la experiencia concreta de personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social están en la ley. Ahora, ese catálogo de delitos parte de la discusión en particular que se tendrá que dar en la Comisión de Constitución. Algunos plantean que hay que acotarlo, que hay que hacer en su caso particular, ¿qué plantea usted? ¿Qué cree usted que hay que acotarlo? Porque muchos han dicho, hace un par de semanas, un poco más, cuando se votó en la Comisión de Seguridad, conversando con el senador Insulza, me decía, a ver, delitos como saqueos, como robo, de ese tipo aquí tienen que quedar fuera. En su caso particular, ¿qué delitos usted cree que debiesen quedar fuera, más allá de los que ya dijo que dentro de este catálogo no clasifican? No. A ver, yo finalmente no voy a ser el que va a estar en la discusión, voy a acompañar la discusión en la Comisión de Constitución, pero yo no voy a presentar indicaciones en ese sentido. Yo más bien lo planteé en términos generales porque nos ha pasado, por ejemplo, hay un delito grave, ¿no? Para que la gente lo entienda, un delito grave que es el homicidio frustrado. Yo conozco un caso particular en San Antonio que me ha tocado ir a ver a la cárcel, de una persona que está condenada a 5 años de cárcel por homicidio frustrado. ¿Y cuál es el delito? Se le acusa haber intentado atropellar en auto a un funcionario policial de la Policía de Investigaciones, pero donde no hay daños a la persona, no hay pruebas de daño, sino que el único testimonio es el policía que dice que lo vio en sus ojos la intención de matarlo, ¿no? O sea, hubo como un intento de matarlo. Y esa persona está condenada a 5 años, pasó 1 año en prisión preventiva, más de 1 año en prisión preventiva, y así como él, hay otros casos en Antofagasta. Hoy día la presidenta del Senado se reunió con el grupo de madres de Colón de Antofagasta, donde hay también casos así en Punta Arenas, en Santiago. Entonces, esos son delitos graves que uno diría, bueno, homicidio frustrado es algo gravísimo. Pero mire, para hacer un contraste, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 3.000 querellas por graves violaciones a los derechos humanos contra personas, tortura, agresiones sexuales, trauma ocular, etc. ¿Sabe? Hay 2 personas condenadas con condenas no privativas de libertad, solo 2 de 3.000 querellas. Entonces hay un contraste muy grande entre delitos relacionados con daño a la propiedad pública o privada en el contexto de la revuelta social y la impunidad que hay con las graves violaciones a los derechos humanos. Ese es el contexto, por eso nosotros decimos que hay que buscar una salida política. Y la herramienta que tenemos los senadores es un proyecto de ley de indulto general.
Una crítica que se ha repetido mucho de quienes sostienen este proyecto, senador, es el uso de la prisión preventiva. El uso y abuso, dicen, de la prisión preventiva. También, por otro lado, otros argumentos desde el otro lado, podríamos decir, dicen, aquí lo que ha pasado con la prisión preventiva es lo que viene pasando hace 20 años. No porque estas personas estén detenidas por razón del estallido social y por estos delitos relacionados con el estallido social, se haga un uso distinto de lo que está pasando. Es decir, a ver, este mal uso este mal uso de la prisión preventiva es algo de los últimos 20 años, 30 años, incluso de la justicia antigua, no es algo particular de esto del estallido social. Absolutamente, yo estoy de acuerdo con esa crítica. De hecho, yo mismo presenté otro proyecto de ley que todavía no se tramita, también está en la Comisión de Constitución, para regular el abuso de la prisión preventiva en Chile, porque tenemos un problema estructural ahí que se intensifica en el estallido social. Es decir, esta es una herramienta del derecho penal que se ha utilizado, por ejemplo, con presos mapuche que han estado más de un año en prisión preventiva y luego son absueltos. Están privados de libertad, se vulnera la presunción de inocencia, muchas veces se vulnera el debido proceso, hay montajes o falta de pruebas. Y es una herramienta muy gravosa porque es tener a alguien en una cárcel y particularmente, permita que lo diga, con sesgo de clase, porque finalmente ¿con quién se abusa esa prisión preventiva? Con los pobres, con los sectores populares, con las personas de origen mapuche. Los delitos de cuello y corbata de la élite no pasan a la prisión preventiva. Pero puntualmente aquí no se genera, entre comillas, presos de primera y segunda clase, usando una jerga claramente que dentro de una cárcel no cabe mucho eso, pero presos de primera y segunda clase en prisión preventiva, quienes están involucrados en situaciones del estallido social y quienes no, quienes van a tener acceso a un beneficio y quienes no. A ver, lo que nosotros planteamos es que este proyecto de indulto siempre es acotado a un grupo de personas. Yo no puedo presentar un proyecto de indulto para todos los presos en prisión preventiva. Sí, un proyecto de ley para regular. Se genera una discriminación. Se genera una discriminación, pero porque hay un hecho que es acotado en un tiempo, insisto, una medida excepcional de personas que serían manifestantes, esa es la hipótesis, ¿no? Serían manifestantes que salieron a la protesta social, fueron reprimidas, en muchos casos hay querellas por tortura, etcétera. Y en el fondo esa revuelta social es la que deriva finalmente en un proceso constituyente. A diferencia de otros delitos comunes, de otras personas que cometen delitos comunes no relacionados con una protesta social. Por eso es que acá estamos hablando de aquello. Ahora, finalmente el abuso de la prisión preventiva junto con las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que hacen más gravosa la persecución penal, que hace que las personas estén más tiempo en prisión preventiva, un año o más, que es algo irregular absolutamente, es una decisión política del gobierno de turno, del Ministerio del Interior. Por eso nosotros hablamos de que acá hay una situación de persecución política penal y de vulneración del debido proceso. ¿Son presos políticos a su juicio? ¿Son presos políticos? Mire, yo le puedo dar mi opinión personal de que creo que en Chile hay casos que se pueden constituir... Porque el proyecto no involucra ese concepto de presos políticos. Eso quería hacer la distinción. El proyecto no habla de presos políticos. El foco del proyecto no es demostrar si hay o no hay presos políticos. Pero en su opinión. En mi opinión, yo creo que en Chile, en democracia, ahora en el estallido social y antes, particularmente en el conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, hay presos políticos y han habido presos políticos. Básicamente por una persecución política penal. En ese sentido, no por presos de conciencia, sino que por personas que pueden eventualmente cometer alguna falta o algún delito, pero que se le persigue penalmente y se agrava esa persecución penal por tratarse de personas que protestan, generan algún escenario de resistencia, o en el caso del pueblo mapuche que transgrede la propiedad privada, por ejemplo, al tomarse un fundo, hacer una reivindicación territorial. Bueno, ahí hay una serie de dinámicas donde ha habido en democracia y hay, en el contexto del estallido social, persecución política penal. Porque desde la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, incluso organismos de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch dicen aquí no hay presos políticos en Chile. Claro, porque la definición que usan es de presos de conciencia o presos que en el fondo uno diría como en un gobierno autoritario, lo que fue la dictadura, tomar preso a alguien por militar en una organización política o por sus ideas. Acá estamos hablando más bien de acciones que incluso pueden estar reñidas con la ley, de transgresiones de normas. Pero, por ejemplo, que hay delitos involucrados. Que hay delitos involucrados. Y, por ejemplo, hay un juez de la República, el juez Daniel Urrutia, que plantea que en Chile hay presos políticos. Hay académicos, Claudio Nash también lo plantea. Es decir, es un debate abierto. Pero, insisto, el foco del proyecto de ley no es demostrar si hay o no hay presos políticos, sino que es liberar a los presos de la revuelta.
Senador, aquí también otro tema, y lo conversamos hoy día en la mañana en otro medio, senador, tiene que ver con la cantidad de personas que se verían involucradas en este indulto, amnistía, como se le quiera denominar. ¿Ustedes saben cuántas personas se verían involucradas? Porque, a ver, cuando se presentó el proyecto, la ex presidenta del Senado, Adriana Muñoz, actual senadora del PPD, dijo que eran casi 800 más o menos. El Ministerio Público habla de 25, muchos de ellos, 15, 16, con antecedentes previos. La Corte Suprema también habla de cerca de 26. La Defensoría Penal Pública habla de poquito más de 70. ¿Ustedes tienen una cuantificación más o menos de cuántos son? Porque los números difieren harto. Sí, y ese ha sido un problema por la diversidad de datos que los mismos organismos públicos tenemos, y ese es un problema. La senadora Yasna Proboste presentó un proyecto de ley para tener un registro único. Es un problema que hay con los datos, pero lo más reciente es el dato del Ministerio Público, ahora de mayo de este año, que plantea que hay cerca de 4.000 personas condenadas por delitos relacionados al contexto del estallido social, cerca de 4.000 personas. Absueltos hay 125, si no me equivoco, y habrían 25 personas en prisión preventiva. Ahí tenemos una diferencia con las personas que están en prisión preventiva, porque solo en la cárcel Santiago I, que es una cárcel concesionada, con graves problemas de infraestructura, de derechos humanos, de hacinamiento, eso no lo digo yo, lo dice el Colegio Médico, que ha hecho informe y lo ha presentado en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí solo en el penal Santiago I hay cerca de 30 personas y en regiones hay más gente, es decir, la cifra sobre prisión preventiva todavía no nos calza, pero el universo, estaríamos hablando de cerca de 4.000 personas condenadas por delitos de desórdenes, de daños, de delitos contra la propiedad relacionados al estallido social. Ahora, de ese universo, ¿cuántos? Y ahí es donde hay que entrar al detalle, al caso a caso, ¿cuántos son, por ejemplo, con ley de querellas del gobierno, el Ministerio del Interior, por ley de seguridad interior del Estado, que hay cerca de 400 personas involucradas con aquello? Después, ¿cuántas personas tienen o no tienen antecedentes penales? ¿Cuántos eran efectivamente personas que salieron a manifestarse, que pudieron haber estado en una barricada o cometer, como el profesor de matemática que pateó el torniquete, digamos, antes del 18 de octubre en esa protesta con los secundarios, y el gobierno le aplicó querella por ley de seguridad interior del Estado, estuvo en la cárcel de alta seguridad por 6 meses y arriesga una condena grande? Bueno, así, ¿cuántos casos de esos hay? Es un debate que tenemos que entrar en particular. Todavía no hemos podido entrar ahí porque hemos solo debatido en general el proyecto de ley. Yo espero que se avance con un sentido de urgencia a discutir en particular el proyecto de ley, dado el momento constituyente que estamos viviendo en Chile. Senador, su colega de la ADC, el senador Francisco Buenchumilla, decía aquí hay un problema político, hay una obligación de dar respuesta negativa o positiva, pero él ponía un punto aquí. Con la forma que se está sesionando, esto se solucionaría en 3 meses, tomando en consideración de obviamente que esto afecta a la discusión que está llevando en paralelo en el ex Congreso, en el Palacio Pereira, con la Convención Constitucional, y llama un poco a acelerar el tranco en esta tramitación. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteó el senador Buenchumilla. Yo estuve en la Comisión de Constitución, él es parte de la comisión, yo no soy parte, pero como autor del proyecto me invitaron. Y un poco el debate es, si vamos a discutir nuevamente en general la idea de legislar, como ya lo hicimos en Derechos Humanos, como ya se hizo en Seguridad Pública y ahora en Constitución, bueno, esperemos que ese debate no se dilate tanto, se envíe el proyecto a la sala, que la sala del Senado soberana sea la que dé la discusión política, si aprueba la idea de legislar, y luego le encargue a una comisión especializada, que puede ser perfectamente la Comisión de Constitución, porque hay aspectos constitucionales, jurídicos, está la distinción entre indulto y amnistía, hay una serie de elementos que tienen que ver con los tribunales de justicia. Me parece que esa comisión es especializada para entrar en particular, pero primero hay que aprobar en sala la idea general de legislar. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Buenchumilla, ahora eso depende de los ritmos que le ponga el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya, y también del momento político que estamos viviendo, de tomarle el peso, y ahí hay una opinión diversa, digamos, en el Senado sobre el momento constituyente que está viviendo en Chile. Yo creo que hay que buscar una salida política y esta es la herramienta que tenemos. Senador Juan Ignacio Latorre, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.